De la Patria, se abre la sesión. Como, como todos saben, estamos en sesión especial, así que vamos a suspenderla y volvemos una vez terminemos el tiempo de votaciones. Se cierra la sesión. Se suspende la sesión. Pero 29, citada para el día martes 30 de agosto de 2021, entre las 17 y 19 horas. Como estábamos en la sesión especial para abordar el tema del crimen organizado, tuvimos que constituirnos y luego suspender, así que retomamos en estos momentos y le damos la palabra a nuestra querida secretaria, quien dará lectura a la cuenta que hemos recibido en la comisión. era por si no para hacer pasar a los invitados, pero le avisó Silvia que están ya. Se ha recibido una comunicación del Comité Comunista Federación Regionalista Verde Social e Independientes, mediante el cual informa el reemplazo de la diputada Carol Cariola por la diputada Natalie Castillo para la sesión de hoy. Un oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que prohíbe informar las deudas contraídas para financiar atenciones de salud. 5 oficios de la ministra de Salud, mediante los cuales da respuesta a otros enviados por la comisión. Una, informa sobre las medidas adoptadas con objeto de mitigar los efectos que generaría la hepatitis infantil de origen desconocido. Otro, informa sobre la cantidad de mamógrafos existentes a nivel nacional desagregado por región. Otro, sobre la situación actual y reposición del Centro de Salud Familiar de Campanario en la comuna de Yungay. Otro, informa sobre la posibilidad de considerar los testimonios de los representantes de personas con enfermedades degenerativas en la discusión del Sistema Nacional de Cuidado. Y otro, que informa sobre las listas de espera pendientes en cada servicio de salud en forma desagregada. Un oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre pacientes electrodependientes. Un oficio del Director Nacional de Salud, por el cual responde a uno de la comisión e informa sobre resultados del proceso de fiscalización del Centro de Diálisis NEP-Roquer La Unión. Un oficio del director ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura a pequeña escala, mediante el cual informa los reembolsos por licencias médicas en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del 2022. Lo mismo informa sobre el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, la Secretaría General de Gobierno, la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Ya, una comunicación de un kinesiólogo del Servicio de Salud Metropolitano Sur, mediante el cual propone una modificación al artículo 1 de la Ley 19.264, que establece los beneficios a funcionarios de salud, aludiendo principalmente a la ley de urgencia. Una comunicación de un particular, mediante el cual reitera la solicitud de invitar a profesionales de la salud a exponer argumentos críticos, pero responsables y fundados respecto a la situación actual del COVID-19 y las vacunas. Una carta de un funcionario público, mediante el cual expone y solicita se pueda revisar y actualizar la normativa respecto del teletrabajo para funcionarios públicos. Una carta de la Fundación Chilena de Endometriosis, mediante el cual solicitan poner en tabla el proyecto de ley respectivo que tenemos en esta comisión. Una carta de un particular, mediante el cual se solicita que se pidan explicaciones a la ministra de Salud en relación a la vacunación que opera en el país en relación al COVID, que transparente los efectos adversos de la misma y la efectividad que se produce en la población,
hace presente que mundialmente existen estudios que exponen los efectos adversos de las diversas vacunas inoculadas. Finalmente, una reiteración de solicitud de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales para ser escuchados con motivo de la reforma de FONASA. Eso es todo. Muchas gracias. Con respecto al punto 2, me parece que el proyecto que prohíbe informar deudas contraídas en salud ya fue despachado a esta comisión. No ha vuelto, ¿cierto? No. Entonces, por lo menos ya fue despachado. Con respecto al punto número 19, entiendo yo que hay un proyecto de ley que trata el tema de la telemedicina que está en discusión en el Senado, que esperamos abordar este tema tan importante cuando ese pase al trámite que esperamos tener en esta Cámara. Con respecto al punto 20, estamos con hartos proyectos de ley. De hecho, esta sesión está dedicada exclusivamente a temas legislativos, pero desafortunadamente tuvimos que partir un poco más tarde producto de la sesión especial, pero ya pondremos el proyecto de ley de endometriosis en tabla en la medida que vayamos avanzando. Y con respecto al punto 23 de la ANEF, les comento a las señoras y señores diputados que yo lo recibiré al presidente de la ANEF para conocer primero el tenor de este planteamiento, sobre todo considerando que la reforma FONASA todavía no ha sido presentada. Por lo menos eso con respecto a la cuenta. Doy la palabra a las señoras diputadas y señores diputados que quieran referirse a la cuenta o a puntos varios. Les pido eso sí que puedan ser breves para poder avanzar con la tabla que está bastante voluminosa y que iniciamos con un retraso. Diputada Rojas, que veo que levanta la mano. Sí, gracias, presidente. Sí, es un punto varios que tiene que ver con uno de los puntos en tabla del día de hoy, que es el proyecto de anticonceptivo. Yo durante el mes de agosto envié un oficio tanto al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género como al Ministerio de la Salud, el Ministerio de Salud, perdón, porque en mayo se hizo una serie de anuncios referidos a medidas que iban a tomarse para fortalecer la vigilancia en la producción, entrega y comercialización de pastillas anticonceptivas. Nada tenían que ver con el color de las pastillas, con cambio en rótulo, disminución del puntaje de las compras públicas para los laboratorios sancionados, elaboración de receta electrónica a nivel nacional, fiscalización a fabricantes, control de calidad de productos que están en el mercado, campaña comunicacional y educación a las usuarias respecto de los aspectos de calidad de los anticonceptivos. Eran 8 puntos. Yo mandé esto a comienzos del mes de agosto y solo me respondió el Ministerio de Mujer y Equidad de Género, pero la respuesta es que la información la tiene que entregar el ISP. Entonces le quería solicitar si pudiésemos extender este oficio. Yo se lo puedo enviar a la Secretaría de la Comisión o a usted, presidente, de manera de hacerlo como comisión para saber si estas medidas han ido avanzando o no, y en qué está cada una. Ese es un punto. Entonces, poder oficiar al MinSal y al ISP respecto de estas medidas que se anunciaron en el mes de mayo. Y lo segundo, presidente, es que bueno, el proyecto de anticonceptivo está en tercer punto a raíz de que se solicitó por parte del Ejecutivo que pudiera ponerse en ese lugar, y yo en ese sentido le quisiera solicitar también al Ejecutivo que durante el tiempo que probablemente se sume para este proyecto, ya que hoy hay hartas materias y además partimos más tarde a raíz de la sesión especial, se pueda poner especial foco en la atención preferente en la oferta pública como medida de reparación para los usuarios. El día de ayer, que es algo que depende del Ejecutivo, el día de ayer nuevamente se expusieron parte de los casos de mujeres que quedaron embarazadas usando anticonceptivos defectuoso en el canal Mega, y de hecho ahí se mencionó que tampoco había información sobre estas medidas que se anunciaron en mayo, y no se tenía ninguna novedad y se dijo que la Comisión de Salud estaba trabajando este proyecto. Entonces yo quisiera que no olvidáramos a aquellas mujeres que se vieron enfrentadas a esta situación, que requieren una respuesta, además de que evitemos situaciones futuras de este calibre. Así que le pido ese compromiso especialmente al Ministerio de Salud y por supuesto a cada uno de sus integrantes. Eso, presidente, esas dos cosas, por favor. Muchas gracias, diputado. Con respecto sobre el punto, diputado Leyó, para sacar los acuerdos de este varios, hay acuerdo de oficiar al Ministerio de Salud con respecto al cumplimiento de las medidas anunciadas en materia de anticonceptivos que señaló la diputada Roja. ¿Hay acuerdo?
Perfecto. Y con respecto a lo otro que plantea la diputada, por lo menos nosotros, en mi calidad de presidente, había colocado en primer punto de la tabla el proyecto de ley de anticonceptivos defectuosos, justamente cumpliendo un compromiso que había suscrito con usted, diputada Roja, y también con las organizaciones que han visto ese tema, como es Miles y como son otras, que de hecho me reuní con ellas por ley del lobby, pero por supuesto que el Ejecutivo nos solicitó más tiempo para llegar con algunas indicaciones y por eso lo movimos al punto 3 de la tabla, pero por supuesto es intención mía como presidente y yo no dudo también de toda la comisión avanzar en este proyecto, así que también estando presente el Ejecutivo a través del señor Jaime Yunyel, le pedimos justamente poder agilizar lo más posible, por supuesto, el ingreso de dichas indicaciones para poder avanzar con este proyecto que daría una señal política importante en esta materia. Diputado Lilayú. Señor presidente, mire, me reuní esta semana con agrupaciones sociales, Osorno Despierta y Osorno por la Verdad. Y fundamentalmente ellos me hicieron ver la preocupación por una situación que pasó en el Senado, en la Comisión de Salud, en la cual el senador Karim Bianchi mandó un ordinario a la Subsecretaría de Salud, el ordinario 1057, con fecha 24 de febrero del 2022, y en relación a un lote de vacunas de la marca Pfizer Biotech que estaban vencidas, entre comillas, que se podía prolongar el vencimiento hasta el 30 del 6 del 22. La verdad es que no ha habido respuesta, no se sabe qué pasó con ese lote de vacunas, y ellos me solicitan, y por la gravedad, por lo que la preocupación que existe, me gustaría que se volviera a enviar a la Subsecretaría de Salud estas preguntas. La pregunta es si acaso hay más lotes de vacunas, que están todos ordenados, ¿cierto? Que dicen relación a estos ordinarios 1055. Ahí se están identificados lotes de vacunas que están vencidas. Si acaso hay un sustento de vacuna, un sustento científico en relación a esta vacuna, si estos lotes que tenía se inyectaron a las personas y para poderlas vigilar y ver el comportamiento, ¿cierto? Mostrar por género, hombre, mujeres, niños, ¿cierto? A quién se le inoculó este tipo de vacuna, si acaso hubieron embarazadas, etcétera. Como dato, ¿cierto? Nos piden, y yo creo que no es malo averiguar si la Embajada de Alemania, para que le eche datos de vacunas, venció el 2000 del COVID-19, se eliminó el gobierno alemán, eliminó 3.900.000 millones de vacunas en la misma característica, y acá teóricamente le dieron mayor, yo diría más tiempo, 6 meses más de latencia, ¿ah? Y consultar al MinSal respecto a los contratos con las marcas que fueron utilizados, ¿ah? Bueno, hay varias preguntas que yo creo que son muy importantes. Como Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la volviéramos a hacer nuestra y preguntáramos. Yo le paso los antecedentes, tengo todos los informes para poder pasar a la señora secretaria por intermedio suyo, señor presidente. Pero son vacunas vencidas, que queremos saber qué pasaron, y están los lotes identificados de las vacunas. Señor Yanguet. Presidente, sí, buenas tardes, su intermedio, saludar también a todos los diputados presentes. A ver, el Programa Nacional de Inmunización es un programa que en general goza de bastante prestigio sanitario en el país y en el mundo. La acusación, efectivamente, perdón, no la acusación. La intervención que hace. Habla maldito. La intervención del diputado Lilayú. Señor, micrófono, por favor. Te agradecería, por favor, no tenemos noticias de que se hayan aplicado vacunas vencidas a ninguna persona. Hay vacunas que se vencen, y efectivamente, si hay vacunas que se vencen, esa vacuna tiene un procedimiento de disposición final. Pero que se hayan aplicado vacunas vencidas, la verdad es que es de tal magnitud, digamos, esa intervención, que me comprometo a la próxima semana traer efectivamente una respuesta respecto de eso, sobre todo por el prestigio, digamos, que tiene el Programa Nacional de Inmunización. Muchas gracias, señor. En todo caso, ¿hay acuerdo de que con los antecedentes que nos va a aportar el diputado Lilayú podamos oficiar en esta materia al Ministerio?
aclararle al Pero, señor abogado de déjeme invitar, sí, pero quiero decir que no es una acusación, es una inquietud lógica de chilenos que en este momento tienen los antecedentes. Hay un oficio que envió un senador de la República y no se está la respuesta, y ellos mandaron también, oficiaron por ley de transparencia, y no ha sido contestado por el ministerio, por nadie. Entonces, es lógico pensar de que habría que ver. Y el señor abogado, por intermedio suyo, yo decirle que no es primera vez que hay medicamentos en hospitales. Los médicos sabemos que hay lotes que se pasan, que dejan y se usan. Y después hacemos los sumarios y sabemos eso. Yo tengo esa experiencia que ha sucedido en hospitales por muchos años. Entonces, una vacuna, creo que en este momento es importante saberlo. No es una acusación, es una inquietud legítima de los chilenos. yo, por lo menos, diputado Villayu, yo lo entiendo como una inquietud, justamente. Eso está. Y en ese mismo sentido, me gustaría que, si hay acuerdo en la comisión oficial en esta materia, con los antecedentes que nos va a aportar el diputado Villayu, para que pueda, por supuesto, ser resuelto. Chuta. Pero podemos, o sea, es grave lo que te están comentando, pero estamos en sesión. Bueno, ¿hay acuerdo? Perfecto. O sea, que la diputada Molina está planteada, mostró un Twitter en la cual se informa o se publica que un diputado agredió físicamente a otro. O sea, hay que conocer los antecedentes. Yo no estuve presente en ninguno. Sí. Bueno, pero tenemos quórum y tenemos nuestros invitados esperando. Si alguna otra palabra, los señores diputados y diputadas ¿Hago presentes. pasar al tiro mejor? Porque nadie parece que tiene. Perfecto. Bueno, si no hay más Espere, puntos antes varios, voy a poner al tiro. iniciamos la Sí. orden del día, que tiene como primer punto continuar la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de seguros de responsabilidad civil por daños causados en el ejercicio de la medicina, boletín 14.837-11. Solo comentarle a las señoras diputadas y señores diputados que mi intención es, en la próxima sesión presencial que tengamos, es votar en general este proyecto, o al menos la próxima ocasión que lo tengamos en tabla. Entonces, si alguno de ustedes tiene intención en invitar a algún expositor, puede hacérmelo llegar directamente a mí o a la secretaría, o también si es que alguien está en estos momentos viendo la sesión por streaming y desea participar de esta discusión, también está la disponibilidad para recibirlo, para presentar. Bueno, el día de hoy, a propósito de este proyecto, tenemos al doctor Patricio Mesa Rodríguez, presidente del Colegio Médico, quien participa acompañado por el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Ignacio Latorre, y el abogado jefe, señor Adelio Miseroni. Bueno, a todos los invitados que ya lo hicimos pasar al Zoom, le pedimos las disculpas por el retraso que tuvimos en iniciar esta, pero hubo una sesión de sala especial que se alargó más allá de la cuenta. Sin más introducción, le damos la palabra al presidente del Colegio Médico, doctor Patricio Mesa. Presidente, el doctor Mesa está tratando de conectarse. Está nuestro abogado jefe, Adelio Miseroni. Si para no perder tiempo podemos avanzar con él hasta que se pueda conectar el doctor Mesa. Perfecto. Señor Miseroni. Muchas gracias, presidente. La verdad es que, digamos, básicamente nuestra idea es, tenemos la presentación, no sé si puedo compartir. Está la posibilidad de compartir. Tiene habilitado. La posibilidad de compartir. Pero no veo acá. Ahí está el doctor Mesa, presidente, para que pueda darle la palabra, si gusta. Doctor Mesa, lo escuchamos también, ahí. ¿Le explico? A ver, ¿quién va a hablar? ¿El doctor Mesa o el doctor Miseroni? No sé si el doctor Mesa quiere hacer la introducción.
Yo Sí, puedo... buenas tardes, muchas gracias. Habla el doctor Mesa. Yo voy a hacer la introducción y posteriormente don Adelio Miseroni, nuestro abogado jefe, asesor jurídico jefe. La verdad, primero que nada, queríamos agradecer la invitación y considerarnos para la conversación y discusión con este tipo de proyectos. Queremos nosotros, como Colegio Médico, aportar los mayores antecedentes que puedan ser de utilidad. Una de las cosas que queríamos preguntar era, digamos, cuál es el objetivo del proyecto, porque eso aún no lo tenemos claro, para en base a cuál es el objetivo del proyecto, nosotros directamente hacer algunos aportes dirigidamente para cumplir esos objetivos. Así que estamos ya que en el transcurso de la discusión podamos conversar ese tema. Desde la información que nosotros contamos hasta el momento, ayer estuvimos conversando en la Mesa Directiva Nacional las sugerencias que nosotros pudiésemos hacer en el sentido de poder a lo mejor introducir algunos elementos en la iniciativa parlamentaria y a su vez pensando en beneficiar de la mejor forma justamente a los usuarios, que es donde va destinado el objetivo de este proyecto de ley. Tenemos algunas aprehensiones con respecto a algunos efectos colaterales que pudiesen ser negativos justamente para los mismos usuarios y para el sistema de salud, sobre todo en lo que tiene relación con el impacto en el encarecimiento de la medicina. Y esos son algunos elementos que va a compartir con ustedes nuestro abogado jefe, don Adelio Miseroni. Y les reitero nuestros agradecimientos y nosotros dispuestos permanentemente a colaborar en todo lo que sea necesario. Muchas gracias, doctor Mesa. Señor Miseroni, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludo a toda la comisión y a las personas presentes. Bueno, ustedes conocen obviamente el tenor del proyecto. Básicamente pretende introducir en el artículo 112 del Código Sanitario un par de incisos y uno que establece como requisito para desempeñar actividades propias de la medicina, y recalco esto, medicina, el contar con un seguro de responsabilidad civil ante daños cometidos en el ejercicio profesional, y dice que es regla general, salvo excepciones que las va a determinar el reglamento. Eso es lo que establece en definitiva este proyecto, que es muy breve y tiene una exposición de motivos, digamos, que me voy a referir al final, algunas dudas que me surgen de esa exposición de motivos. Básicamente, muy brevemente, yo creo que algunas cuestiones que nosotros queremos relevar en relación con este proyecto, en primer lugar, que obviamente nos merece cierto cuestionamiento, esto es la circunstancia de elevar la exigencia de contratar un seguro de responsabilidad civil por daños en un requisito adicional para el ejercicio de la medicina, porque dice que como regla general, este requisito para desempeñar la actividad médica, o sea, es un requisito adicional que hoy no está en la ley. Hoy basta, ¿no es cierto?, que un profesional sea habilitado, obtenga el título profesional respectivo en una universidad reconocida por el Estado para que pueda ejercer la medicina. Aquí se establece como requisito adicional. No está contemplado para otras profesiones, ni siquiera para otras profesiones de la salud, lo que nosotros creemos que lo transforma en un requisito que es discriminatorio y desde cierto punto de vista, por consiguiente, digamos, atentatorio o contrario al principio de igualdad ante la ley, porque no se exige la contratación de un seguro para desempeñar otras actividades propias de la salud. Quiero recalcar que hoy en día el concepto que está presente en el trabajo en el ámbito sanitario es el del equipo de salud. Y cuando se han discutido proyectos de ley de reforma del Código Sanitario, precisamente se ha tratado de relevar la existencia de un equipo de salud, en que las distintas actividades son realizadas por distintos profesionales, todos los cuales concurren en definitiva en la atención del paciente. Por lo tanto, resulta paradojal que se exija solo a uno de esos profesionales que integran el equipo la obligación de contratar un seguro de salud. Después me voy a referir a lo que dice la exposición de motivos y al derecho comparado que cita, porque yo creo que ahí hay un error o una inexactitud en la cita que se hace en la exposición de motivos. Eso como primer y principal argumento, y nosotros creemos que esto es discriminatorio. En el derecho comparado se exige para todos los profesionales de la salud. Es más, en algunas legislaciones, precisamente de la que se cita en la exposición de motivos, se exige para todos los profesionales, ni siquiera solamente para los profesionales de la salud. Por lo tanto, nosotros creemos que elevar esta exigencia, un requisito para el ejercicio de la medicina, resulta discriminatorio y por lo tanto, de alguna manera, atentatorio al principio de igualdad ante la ley. En segundo lugar,
no se exige este requisito para los prestadores institucionales, sino que solo para los prestadores individuales, o sea, solo para los médicos y no para los prestadores institucionales. Vuelvo a señalar, en el derecho comparado, cuando se exige la contratación de un seguro, se exige para los prestadores o las estructuras sanitarias, como suele llamarse en otros países, para los prestadores institucionales y también para los prestadores individuales. Creemos que, en tercer lugar, esto va a aumentar los costos de la salud, los que van a ser presumiblemente traspasados a los pacientes, porque obviamente al tener que contratar un seguro, esto va de alguna manera a elevar los costos. Beneficia a las aseguradoras, obviamente, porque aquí se le está estableciendo un contrato forzoso. Se está estableciendo un contrato forzoso que la ley obliga a celebrar a los médicos. Obviamente, sin duda que las que más van a aplaudir una medida de esta naturaleza van a ser las aseguradoras. Creemos también que genera un impacto imprevisto en la judicialización de la práctica médica, porque obviamente que los pacientes insatisfechos por cualquier causa van a verse de alguna manera impulsados por la industria del litigio a demandar. Y por último, creemos que también cambia el foco de atención, pues presume, ¿no es cierto?, un impacto negativo en la atención médica. Yo quiero resaltar que de todos estos argumentos, probablemente el que hace más fuerza es esta exigencia solo para la profesión médica y no para otras profesionales de salud. Y para terminar, quiero hacer alusión a la exposición de motivos que se señala en este proyecto de ley. Porque se cita, con justa razón, creo, porque es un ejemplo, digamos, a considerar en esta materia, la legislación italiana. Pero se cita la legislación italiana de hace 20 años atrás, porque se cita un artículo del año 2003. La legislación italiana desde el año 2003 a la actualidad ha variado, pero considerablemente, y ha regulado esta materia básicamente en dos periodos, en el 2010-2012, en que hubo legislación al respecto, y en el 2017. Y precisamente se legisló para poner coto a la medicina defensiva y a la judicialización excesiva en la práctica médica. Pero no se legisló en la forma como se pretende legislar acá. Se legisló abordando esta problemática desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista del tipo de responsabilidad en uno y otro caso, de los aseguradores, de los prestadores institucionales, de los prestadores individuales, etc. Yo invitaría, ya que se cita precisamente en la exposición de motivos una legislación, pero de hace 20 años, que ha cambiado profundamente en los últimos 5 por lo menos, y en los últimos 10, yo invitaría, digamos, a la comisión a analizar la legislación italiana y la legislación española también, y se van a poder dar cuenta que la forma de abordar el problema es mucho más profundo, mucho más acabado y mucho más exhaustivo de lo que pretende este proyecto. Por lo tanto, obviamente, nosotros estamos dispuestos ya a colaborar, pero en una legislación que en definitiva aborde, yo creo que en profundidad, el problema de la judicialización y de la medicina defensiva, que en definitiva es una figura que se ha impuesto, ¿no es cierto?, en todos los países del mundo, y que lo que ha significado es un aumento imparable de los costos de salud, con el impulso a los profesionales de la salud de pedir cada vez más y más exámenes, a veces incluso innecesarios, en este afán defensivo ante la proliferación de la industria del litigio. Eso, señor presidente, y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, señor Miseroni. No sé si está el doctor Ignacio Latorre, que también estaba entre los participantes, porque le quedan 2 minutitos. ¿No? Bueno, entonces... Diputado, perdón, presidente. Sí, lo escucho. Bueno, complementando un poco lo que dice el señor Miseroni, la verdad la preocupación que nosotros tenemos que la práctica hoy, un gran número de nosotros tenemos seguros, sin duda. Y la pregunta es que aquellos que no tienen seguros han dejado de cumplir los requerimientos judiciales que se les solicitan frente a una negligencia médica. Creemos que no. Ahora, nosotros sabemos y nos preocupa mucho que en la puerta de muchos hospitales públicos y centros privados también hay personas que buscan justamente la insatisfacción de los usuarios para establecer acciones judiciales en contra de ellos. Nosotros creemos que efectivamente al que esto sea obligatorio, no tenemos claridad si esto va a beneficiar directamente a los pacientes, porque hasta el momento tenemos entendido que ningún paciente ha dejado de, o ningún médico ha dejado de cumplir sus
las indicaciones judiciales que se han dado en contra de ellos, y que por otro lado nosotros estamos preocupados en relación que hoy uno de los grandes problemas sanitarios que tiene nuestro país es el financiamiento de la salud. No tenemos claridad cuánto impacto va a tener en el encarecimiento de esta, ya que obviamente nosotros, si todo el mundo sabe, todos los médicos, y solamente y exclusivamente los médicos tienen un seguro obligatorio, obviamente nosotros para hacer cualquier procedimiento frente a cualquier síntoma, la tendencia espontánea es a pedir más exámenes de los que realmente requiere para el bienestar del paciente. Por lo tanto, un ejemplo, si a alguien le duele la cabeza 3 días, obviamente no hay nadie que frente a una situación de judicialización de la medicina, más de lo que hoy ya existe, va a dejar de pedirle una resonancia nuclear magnética. Y por lo tanto, nuestro sistema, que ya está tremendamente estresado, nuestras listas de espera que son enormes, por ejemplo, en imagenología para tomar un escáner o una resonancia, creemos que podría tener efectos colaterales importantes. Por eso para nosotros es muy importante conocer cuál es la motivación y el beneficio que se plantea con una propuesta legislativa de este tipo, para ver si nosotros podemos justamente como colegio médico colaborar en ver de qué forma se puede avanzar en un proyecto de ley que efectivamente cumpla los objetivos en base a los cuales se fue programado. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, doctor Mesa. Por lo menos este proyecto está patrocinado, firmado por el diputado Castro, Celis, Longton, la diputada Marzán, la diputada Olivera, la diputada Osandón, que por supuesto son los firmantes de este proyecto y que nos han pedido colocarlo en tabla. Yo creo que, por supuesto que en la escucha de los distintos participantes, la opinión del Colegio Médico es muy importante, y creo que los planteamientos que ha hecho el señor Miseroni nos van a poder hacer tomar una mejor decisión en cuanto a este proyecto de ley, y por supuesto también quedaremos abiertos a recomendaciones. Yo creo que el espíritu de la ley es, por supuesto, dar respuesta a los pacientes que a veces se sienten vulnerables en torno a una situación médica compleja, que a veces puede o no ser calificada como negligencia, y por supuesto desde esa perspectiva darle mayor certeza y tranquilidad, pero obviamente cada uno de como Comisión de Salud tenemos que ponderar en la justa medida los distintos planteamientos de quienes el día de hoy invitamos a exponer, y otros también que puedan sugerir la y los diputados, o que puedan dirigirse directamente a esta comisión para poder darle mejor discusión al proyecto. Así que agradecemos los planteamientos que nos han realizado para tomarlos en consideración. Y diciendo esto, pasamos al siguiente de los invitados, que es el señor Jaime González, ex asesor del Ministerio de Salud y docente de la Universidad de San Sebastián y de Fundación Ideas Republicanas, quien fue solicitada su presentación por el diputado Longton, y quien le damos la palabra. Hasta por 10 minutos. Presidente, muchas gracias. Por su intermedio, saludarlo a usted, saludar a los secretarios, a los demás, ¿no es cierto?, señores parlamentarios, y ser presente que dentro del tiempo que tengo me voy a referir de manera general a lo que se refiere a la responsabilidad médica. Y al final, en una segunda parte de la presentación, me voy a referir al baremo del Poder Judicial. Esto es un proyecto de ley que se tiene que discutir en el seno de lo que se entiende por responsabilidad médica. Y no hay ninguna duda que los médicos tienen y son sujetos de responsabilidad, y no solamente los médicos. Concuerdo con el abogado Daniel Miseroni en el sentido de que los otros profesionales de la salud que conforman el equipo de la salud son sujetos de responsabilidad. Y son sujetos de responsabilidad porque tienen un conocimiento especial respecto a una determinada ciencia. Tienen además una imposición legal de entregar ciertas prestaciones, ya sea de manera contractual o extracontractual, a sus pacientes. Contractual porque así lo consienten. Se consiente, ¿no es cierto?, la realización de una determinada cirugía, o extracontractual, que va más allá de un contrato, porque tienen que atender a un paciente en una situación de urgencia. Claro está que existe una relación muy especial entre el médico y el paciente y los profesionales de la salud con el paciente. Hay una tutela jurídica particular. El ordenamiento jurídico le entrega a los profesionales de la salud confianza a través de distintos medios. Un ejemplo de aquello es el secreto profesional. Otro segundo ejemplo es que un profesional de la salud, y sobre todo un médico,
puede realizar intervenciones como una cirugía, como un corte, que en otro ámbito, ¿no es cierto?, de la relación humana sería considerado como un delito, como por ejemplo las lesiones. Es por esto que en el caso particular de que no se cumpla, ¿no es cierto?, con los especiales deberes de resguardo por el conocimiento que tienen los profesionales de la salud, y en particular los médicos, se requiere que exija responsabilidad y que exista responsabilidad. Por eso es importante tener el proyecto en el contexto general de lo que es la responsabilidad. Ahora bien, nace un segundo proyecto, señor presidente, que hay que tener a la vista, que es el concepto de la Lex Artis médica. Y la Lex Artis, en general, es una regla de actuación que se ha venido empleando desde siempre para referirse a un cierto sentido sobre una tarea que se tiene que ejecutar. ¿Por quién? Por un profesional, que es o no correcta, o que se ajusta o que no se ajusta, ¿no es cierto?, a lo que debe o no debe hacerse. La Lex Artis, sin duda, es un criterio valorativo de la corrección en concreto de un acto médico ejecutado por un profesional de la medicina, que da cuenta de especiales características de su autor, de acuerdo a la profesión, la especialidad, la complejidad, la trascendencia, la vitalidad del acto que está realizando, si tiene que ver con una acción de urgencia o no, y en su caso, ¿no es cierto?, relacionado con otros factores que son endógenos al tratamiento del enfermo, como son también sus familiares, dónde se realiza la prestación, el momento y el lugar, si existen o no existen las condiciones. Entonces, para realizar, por ejemplo, una determinada intervención quirúrgica, si el médico se pone ingenioso y ocupa un procedimiento que no está empleado normalmente, puede resultar responsable si es que hay un daño al paciente. Lo mismo si es que no existen las condiciones adecuadas para realizar, ¿no es cierto?, una determinada prestación y nos encontramos frente a un profesional de la salud y no solamente un médico que actúa de manera temeraria. Cuando un médico especialista, por ejemplo, delega una determinada operación en un médico que no tiene las mismas competencias que él o las mismas experiencias necesarias para participar en un tipo de procedimiento, sin duda puede ser responsable en el caso que se genere un daño. Ahora bien, la Lex Artis sin duda que es dinámica, que va a depender del conocimiento, de los avances científicos y de las condiciones. Habiendo aclarado, presidente, el concepto de responsabilidad del Lex Artis, me gustaría referirme a un tercer concepto, que es el de indicación médica relacionado con el de la Lex Artis. La indicación médica y la Lex Artis son dos conceptos que se hallan estrictamente vinculados, pero que son esencialmente distintos. La indicación terapéutica consiste fundamentalmente en una tarea de valoración, de ponderar los beneficios y riesgos objetivamente previsibles para la salud del paciente y que puede entrañar, ¿no es cierto?, una aplicación de una u otra medida terapéutica. En cambio, la Lex Artis médica, sin duda, que una vez emitido el juicio de la indicación de lo que se debe hacer, se debe aplicar un determinado tratamiento. ¿Por quién? Por un facultativo indicado para realizarlo, no cualquiera, el que tenga las condiciones necesarias para llevar a cabo ese tratamiento. La realización de esa intervención se ajusta, ¿no es cierto?, a una técnica correcta. Y si se encuentra conforme, no habrá responsabilidad por parte del profesional de la salud en general que realiza esta prestación. ¿Cuándo existe entonces malpraxis?, se preguntarán algunos. En dos casos, o en dos hipótesis. La primera, cuando hay un error involuntario, que es vencible, o cuando hay una falta de aplicación de un determinado método, técnica, procedimiento o tratamiento. Y la segunda hipótesis para que pueda existir malpraxis, presidente, es cuando hay una infracción negligente o voluntaria de los deberes impuestos por la Lex Artis. Vale la pena, presidente, considerar que la obligación del médico es siempre una obligación de medios y no de resultados, lo que no exime al profesional de la salud de realizar el procedimiento tal y como se encuentra establecido o practicado. Y acá, presidente, nosotros nos encontramos, ¿no es cierto?, en una discusión que es de vanguardia, que tiene que ver con la implementación del principio de proporcionalidad terapéutica. La proporcionalidad, ¿no es cierto?, que viene dada por el paciente,
en el sentido de que puede aceptar o rechazar un determinado tratamiento, pero también por la osadía del médico de realizarlo mucho más allá de lo que prudencialmente puede hacerlo. La medicina, sin duda, que ha logrado cierta eficacia terapéutica, lo que genera la posibilidad de disminuir esta omisión asistencial toda vez que los procedimientos son cada vez más eficaces, pero no están libres de riesgos. Hay ciertos criterios, presidente, que nos permiten resguardar la responsabilidad de los profesionales de la salud y que generalmente no se cumplen. El primero es la entrega de información. Es sin duda un prerequisito adecuado para la concesión del consentimiento informado que está regulado en la Ley sobre Derechos y Deberes de los Pacientes. La cautela, la autonomía individual, ¿no es cierto?, de ese médico para informar prudencialmente lo que se puede y no se puede hacer. Y que la actividad que vaya a desarrollar está ajustada o acorde a la lex artis médica, que es dinámica en el tiempo porque los procedimientos mutan y cambian y van dependiendo de las condiciones que se puede implementar o desarrollar un determinado tratamiento. Ahora, ¿cómo también se resguarda esa responsabilidad del médico? A través de la gestión de riesgos en salud. El riesgo es la probabilidad a un efecto adverso o a otro factor que va a aumentar esa posibilidad. Se debe realizar un análisis de riesgo que está integrado por 3 elementos: la evaluación, la gestión y la comunicación del riesgo, que muchas veces, ¿no es cierto?, no se verifica. Y no es más que este intercambio interactivo a lo largo de todo un proceso que es un continuo entre el médico o el equipo de salud y los pacientes. En general, presidente, la responsabilidad médica se entiende como una obligación de los médicos o de los profesionales de la salud de dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados por la práctica profesional, cuya naturaleza y resultados son contrarios a sus deberes, porque han sucedido ciertos incumplimientos, tanto en los medios, ¿no es cierto?, o los cuidados, ¿no es cierto?, para con el paciente o con su familia, que en el caso particular generaron un evento dañoso que requiere de una determinada indemnización. ¿Y bajo qué criterios un médico puede estar obligado a indemnizar a un paciente o a su familia? Cuando ha actuado más allá del ámbito de competencia del médico, ¿no es cierto? Un médico cirujano, ¿no es cierto?, intenta actuar en un ámbito que es de competencia de un cirujano neurólogo o de un traumatólogo y se excede en el ámbito de su conocimiento y competencia. Cuando omite o realiza acciones derechamente dañosas y cuando además existe un nexo de causalidad entre la infracción y el daño. Se requiere entonces, presidente, para que exista una indemnización, una relación médico-paciente, que haya un vínculo y naturaleza del servicio, que exista o no un consentimiento informado, que haya un ámbito de quehacer entre el médico y su pericia o que se exceda de la misma, y que haya un cumplimiento o un incumplimiento de la lex artis. Respecto al daño, presidente, puede tratarse de un detrimento patrimonial o moral del sujeto, ya sea por el gasto que le significó esta situación o por la pérdida de un ingreso que no pueda recibir por el daño que se le ha causado. Puede ser un daño biológico, un daño moral, un daño extrapatrimonial, presidente. Señor Jaime González, le pido que vaya redondeando la idea, por favor. Sí, presidente, voy redondeando. Es menester señalar, presidente, que hay muchos ámbitos que tienen que ver con la responsabilidad médica de los distintos profesionales de la salud. Y en ese sentido, este proyecto, presidente, es un proyecto de ley que uno en el contexto general puede valorar, que puede respetar, pero que sin duda requiere de otros elementos para que se construya en la lógica de los elementos de la responsabilidad médica que requiere el ordenamiento jurídico hoy día, y que no es algo, ¿no es cierto?, que solamente diga yo o que se construye desde la academia. Muy por el contrario, hoy día, y voy a compartir con la secretaria de la comisión, el baremo que se encuentra en la página del Poder Judicial, donde está claramente determinado los montos y cada uno de los juicios de indemnización en los últimos años. Incluso el Poder Judicial tiene estructurado, señor presidente, y agrupado por cortes de primera instancia, por cortes de apelaciones y por Corte Suprema, los distintos montos de indemnización en caso de responsabilidad médica por los distintos profesionales de la salud.
desde hace muchos años he venido construyendo este baremo, y yo creo que es un tema que vale la pena discutir, que en cuanto a su idea general de legislar, es un proyecto interesante, pero que sin duda tiene que ser llenado de contenido a efecto de poder continuar, ¿no es cierto?, con su discusión en los próximos trámites legislativos. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Jaime González. También le damos la bienvenida al senador Juan Luis Castro, que fue por muchos años también diputado de esta comisión, también la presidió. Estamos contentos de tenerlo aquí a propósito del proyecto que está en segundo punto de la tabla. Al señor Jaime González, si nos pudiera mandar para por supuesto incluirlo en la historia de la ley, la minuta que ocupó para su presentación. Escuchamos a continuación al señor Alejandro Alcerreca, presidente del directorio de la Asociación de Aseguradoras de Chile. Participa en su representación don Marcelo Mozo, gerente general, y don Francisco Sarqueira, abogado, a quien les damos las palabras por hasta 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludarlo a usted, a la señora secretaria, a los diputadas y diputados presentes, y también al senador Castro, que lo vi por ahí aparecer. Bueno, nosotros queremos referirnos en términos muy generales respecto a este proyecto, dado que tuvimos conocimiento de él el día de ayer, y queremos entonces, por lo tanto, hacer algunos alcances, pero en términos generales, no al fondo del proyecto mismo. Lo primero es entender de que un seguro de responsabilidad civil médica está circunscrito dentro de los productos que las compañías de seguro ofrecen como responsabilidad civil profesional, y que al final tienen que ver con proteger en caso de estar comprometida la responsabilidad civil de una persona por una actuación dañosa, digamos, omisiva o negligente en el ejercicio de su vida profesional. Los principales ejemplos, de hecho, de esto son responsabilidad civil profesional que toman los médicos, incluso abogados, arquitectos, contadores y también directores ejecutivos. En el mercado hoy día hay 29.400 pólizas vigentes, y en el último año, a junio de este año, las primas de este tipo de productos han aumentado alrededor de 40%. El proyecto en particular se trata de la responsabilidad civil profesional médica. En general, lo que nosotros hemos visto es que este tipo de productos son contratados, en el caso de los médicos, a través de gremios o agrupaciones médicas. Es el caso, por ejemplo, del colegio médico, que tiene en algún sentido algún tipo de producto de este tipo para proteger de responsabilidad civil a los médicos colegiados. En el caso de que este proyecto se apruebe, nosotros nos gustaría sugerir algunas recomendaciones. Primero, es recomendable que se solicite la opinión de la Comisión para el Mercado Financiero y su eventual participación en un futuro reglamento, si es que este lo contempla. A nosotros nos parece bien que se deje en un reglamento los detalles del seguro. Pero por otro lado, y tal como lo relevaron las personas del Colegio Médico, como aquí se está agravando una actividad en particular, es importante quizás que si se llegara a aprobar el proyecto se estableciera un monto a asegurar, es decir, alguna condición del propio producto básico, de forma tal también de permitir el día de mañana que pudiese haber por sobre esa cobertura básica las coberturas voluntarias que pudieran querer tomar algunos profesionales. Eso es lo que a esta altura podemos comentar sobre el proyecto en particular, presidente, así que agradezco la invitación y el tiempo. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Solamente se va a referir usted, señor Marcelo Mozo, no el señor Francisco Cerqueira? Solamente yo, sí. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, como señalaba al principio de este punto de la tabla, quedamos también a la espera de otros invitados e invitadas que puedan sugerir los señores y señoras diputadas y quienes nos estén viendo por streaming o sepan de la discusión de este proyecto. Así que le agradecemos al doctor Patricio Mesa, al señor Miseroni, al señor Jaime González
y al señor Marcelo Mozo por su presencia y contribución en este proyecto. Muchas gracias. Diputado Lilayú, por supuesto. Yo, en primer lugar, señor presidente, felicitar a nuestro presidente del Colegio Médico, a los abogados, ¿cierto? Pero yo creo que esto de lo que ellos hablaron, yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá somos médicos, hemos estado operando, hemos tenido seguro por Farmer y sabemos lo que significa lo que ellos hablaron claramente. Yo hago las palabras de ellos claramente carne mía en mi profesión de 40 años, pero yo me hago algo que no lo dijeron. El problema de todas estas cosas es la relación médico-paciente, que yo creo que hemos ido perdiendo. Por años los médicos cada vez esta relación ha sido mala, hemos perdido quizás lo que nos enseñaron los antiguos profesores, y eso es lo que hace la judicialización de la medicina. Y ahí hago una reflexión que no lo mencionaron. El problema es que esto es una cosa perversa, no solamente porque nosotros los médicos tengamos seguros, y que hayan abogados como lo dijeron también, de que hay todo un comercio, entre comillas, perdón la palabra, pero ese es un negocio que es así, y una parte de la profesión de los abogados que es así, es una realidad. Es fundamentalmente es que la medicina se ha encarecido. Se encarece cuando nosotros los médicos vemos al paciente como enemigos, entre comillas, porque lo empezamos a ver como enemigos, que nos pueden demandar, nos van a atacar, y ese es el problema. La medicina cada vez más se encarece y es por eso el médico, ¿qué es lo que hace? Quizás con justa razón en algún momento pide exámenes que no tienen que ser pedidos, angiografías que no yo sé, vascular periférico, no tiene que, angiografía, escáner, olvídense, todas las cosas que tienen que ser por algo que no se necesita. Y eso es un tema que también hay que dejarlo claro. Yo en la exposición que hizo el Colegio Médico, hicieron los abogados, díganlo, porque eso es una realidad. En este momento la medicina también se encarece y también va en contra al final de los pacientes. Al final va en contra de los que queremos nosotros curar, va en contra de los que queremos defender. Es una reflexión que yo lo hago como médico. Gracias, diputado Lilayú. Diputada Molina. Pero yo comparto plenamente lo que ha dicho el doctor Lilayú. No pretendo hacer una defensa corporativa de los médicos, ni mucho menos, pero a mí me preocupa, por un lado, el encarecimiento. Eso ya se ha visto en otros países. De verdad, ya sin esta judicialización extrema, ya siento yo de que muchas veces se piden más exámenes de lo necesario, y frente a esta situación ocurriría de verdad, pienso yo, una escalada de precios en la salud. Y me preocupa también en la salud pública chilena, los médicos que trabajan en hospitales, los que queremos nosotros justamente atraer a los hospitales para que tengamos suficiente capacidad de resolución en la atención primaria, en los hospitales, si además van a tener que cargar con este seguro individual, porque es un seguro individual que tampoco sabemos de cuánto será, pero me parece que es bien complicado. Voy a revisar, voy a hacer un estudio comparativo para ver en otros países cómo funciona, pero la verdad es que encontrando ciertas cosas que me hacen sentido, porque obviamente que hemos visto en el último tiempo, qué sé yo, quienes son médicos de una especialidad están haciendo cirugía plástica, o qué sé yo, pero esos son casos puntuales. O sea, creo que tenemos que mirar por la generalidad, y creo que lo que dice el doctor Lilayú es muy cierto. O sea, no podemos ver a nuestros pacientes como potenciales acusadores, inquisidores, y nosotros siempre tratamos de ver a nuestros pacientes como quienes queremos estar ahí, ayudar, sanar, salvarle la vida, etcétera. Entonces, sin pretender que los doctores seamos diostores, pero sí creo que hay que hacer un buen análisis, tanto en el aspecto jurídico como en el aspecto también de la relación médico-paciente, del encarecimiento, y revisar en qué medida estos seguros deben ser individuales o corporativos o institucionales. Gracias. Gracias, diputada Molina. Diputado Longton, que es autor del proyecto.
Gracias, presidente. Sí, a ver, primero, este proyecto nace a raíz de sucesivas negligencias médicas, casos que han llegado a mi conocimiento y respecto de los cuales se ha producido una suerte de ocultamiento respecto a las responsabilidades eventuales que pueden haber en los hospitales en los cuales se ha producido. Y esto redunda precisamente en profundizar el dolor y la aflicción de muchas familias que ven que finalmente no se hace justicia, o bien ese daño que no puede ser reparado desde el punto de vista emocional tampoco es reparado desde el punto de vista económico. Y se tiran la pelota unos con otros, esa es la verdad. Y yo ahí, bueno, por su término no comparto lo de la diputada Molina que dice que esto va a terminar a encarecer. Yo creo que lo contrario, le va a dar seguridad a los médicos de que van a tener un elemento adicional para no demorar, para no dilatar o no quizás hacer mayores exámenes de los necesarios, porque van a tener un respaldo, porque van a tener un seguro en caso de que pueda ocurrir cualquier situación, en este caso ni Dios lo quiera, de la pérdida de la vida de una persona. Pero la realidad hoy día es muy distinta en nuestro país. Hay países del mundo en que esto es obligatorio, y que la verdad es que ahí va una de las preguntas a Jaime González, cómo ha funcionado en nuestros países que esto es obligatorio y la certeza respecto a la indemnización, si lo que aquí lo queremos es certeza. Si nosotros tenemos hospitales que en hacer un sumario se demoran años, en entregar la auditoría interna se demoran años, cosa que son derechos de un paciente la auditoría interna. Y además tenemos juicios que se dilatan y la incerteza de que efectivamente una indemnización vaya a llegar. Entonces, la pregunta va precisamente a Jaime González, los países, si él tiene referencia de cómo ha funcionado esto, la certeza también de la indemnización que vaya a otorgarse a la familia de los cuales se produce una negligencia médica, obviamente algunas serán con resultado de lesiones, otras con resultado de muerte. ¿Y cuál es el porcentaje en Chile en que tenemos médicos que están con seguro? El representante de la aseguradora decía que los gremios o agrupaciones médicas principalmente tienen estos seguros, pero ¿cuál es la diferencia respecto a aquellos que tienen seguro respecto a aquellos que no tienen, respecto de la certeza para poder dar respuesta a familias donde en momentos en que o en situaciones donde se comprueba una negligencia médica? Y respecto también los montos de los seguros, no creo la verdad que vayan a encarecer de manera muy profunda la labor que realizan los médicos en nuestro país, porque tenemos médicos que efectivamente tienen seguros. Entonces, también una pregunta ahí a Jaime, bueno, y si puede también el representante de aseguradora darnos ciertas luces respecto primero a los países, los montos, cuántos montos, de qué monto estamos hablando y la certeza respecto a la indemnización de aquellos médicos o personal de salud que tiene seguro versus aquellos que hoy día no tienen seguro y quizás pueden redundar en juicios mucho más largos. Eso, gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Longton. ¿Algún otro diputado que quiera preguntar o intervenir antes de la palabra? Si alguno de los exponentes quiere responder, ¿no? ¿Alguno de los expositores que quiera brevemente responder alguna de las inquietudes o planteamientos realizados acá? ¿Presidente? Sí. Presidente también. Señor Jaime, y después, primero, señor Jaime González. Presidente, muchas gracias. Para responder directamente la pregunta del diputado Andrés Longton y la inquietud planteada por el diputado Lilayú, hacer presente que desde un tiempo a esta fecha o a esta parte, la relación médico-paciente, ¿no es cierto?, ha pasado a ser una relación más asimétrica a una relación más o menos simétrica. Nunca va a ser completamente simétrica porque sin duda que los profesionales de la salud, los médicos en particular, tienen un conocimiento especial que los pacientes jamás vamos a lograr por la cantidad de estudios, el nivel, etcétera, y por la práctica clínica médica. Es más o menos simétrica y se ha generado una simetría, ¿no es cierto?, una relación más bien paternalista de final del siglo XIX entre un médico y su paciente a este tipo de relación. Entonces, hoy día hay más acceso a información, hay más exigencia que realizan los pacientes, pero sin ninguna duda, y eso ha significado que ha habido una judicialización por distintas causas. La primera es por una falta de servicio cuando no se realiza una determinada prestación. La segunda, que son demandas propias de principio del siglo XX. De mediados, cuando una prestación y finales no queda bien realizada u otorgada, ¿no es cierto? Un paciente entró por una determinada, ¿no es cierto?, situación y terminó mal operado y una situación de malpraxis.
Y la tercera, que es propia del siglo XXI y que se ha dado con fuerza, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, es aquella que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el sobrediagnóstico. Y hay una corriente de responsabilidad médica por el sobrediagnóstico, y algo esbozó también la diputada Elia Molina en el sentido de pacientes que se someten a más examen o prestaciones, también lo dijo el diputado Lilayú. Hoy día también eso es materia de responsabilidad. La segunda, habiendo aclarado lo anterior, hago presente que hoy día hay una... Le pido sí ser breve en su respuesta, por favor, no una nueva presentación. Sí, presidente. Hoy día hay montos de indemnización con monto importante de hasta 44.279 UF en los tribunales, ¿no es cierto?, de la región metropolitana. Las cortes de apelaciones han disminuido los montos de Santiago en 36.210 UF. Las cortes de Valparaíso, Santiago y Concepción han establecido montos importantes de indemnización por casos de negligencia médica, y no puedo sino que estar de acuerdo con lo que ha planteado el diputado Longton. Pero hago presente que, habiendo valorado el proyecto de ley, es necesario establecer cotos y limitar las causales y los montos de indemnización, y establecer además ciertos niveles de masividad para que los seguros, ¿no es cierto?, puedan tener viabilidad. Y con esto comparto los que ha señalado el señor Marcelo Mozo, en orden a que, para que, si se va a establecer un seguro obligatorio, no solamente para los médicos, sino que para los profesionales de salud, tiene que contar además con cierta viabilidad, y sin duda, ¿no es cierto?, que las instituciones técnicas del Estado de Chile, como lo ha propuesto el señor Marcelo Mozo, pueden aportar con los antecedentes para que el proyecto pueda, ¿no es cierto?, tener una viabilidad y llegar a buen puerto. Eso es, presidente. Gracias. Doctor Mesa, y después el señor Miseroni. Gracias, señor presidente. Lo que yo quería aclarar, que nosotros como colegio médico, más que a nadie nos interesa que, en función del beneficio de los pacientes, no existan situaciones frente a las cuales se vea perjudicado algún paciente o quede insatisfecho con respecto a un diagnóstico y un tratamiento. Nosotros somos los más preocupados de aquello, eso sin duda. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando con respecto al seguro, porque hoy cada uno de nosotros sabe que en el ejercicio de la profesión tiene sus riesgos, y cada uno de nosotros sabe que tenemos que responder civilmente si es que el paciente considera, y posteriormente la justicia considera, de que no se cumplieron todos los pasos adecuados para el mejor ejercicio de la medicina. No hay duda de aquello. Pero lo que nos preocupa a nosotros, y que a lo mejor es una invitación y nosotros felices de poder colaborar, efectivamente, pensando en el beneficio de los pacientes, que estemos discutiendo cómo podemos evitar justamente que ocurran los errores médicos. Y por eso nosotros creemos firmemente en que, en la medida que intensifiquemos el control de la calidad de nuestro ejercicio profesional, el control a través de la certificación de las especialidades y del ejercicio de la medicina, en la medida que ejercitemos la acreditación de los programas de formación de especialistas, en los cuales deberían incluirse, digamos, dentro de la malla curricular, este tipo de situaciones, en la medida que avancemos en la acreditación de las instituciones prestadoras de salud, claramente nosotros vamos a ir mejorando la seguridad del servicio que le ofrezcamos a nuestros pacientes. Yo creo que eso hay un espacio altísimo, o sea, un gran espacio en el cual nosotros podemos avanzar. Yo les ofrezco, o sea, nosotros como colegio médico felices de avanzar en eso, porque en la medida que efectivamente los resultados del ejercicio de nuestra profesión sean mejores, obviamente se benefician los pacientes y nosotros podemos ejercer de mejor forma nuestra profesión. Sin duda, que un médico, por ejemplo, que trabaja en un hospital donde no están las mejores condiciones y sabe que con cualquier situación que pueda aumentar la judicialización, lo que no buscamos eximirnos de responsabilidad cuando las tengamos. Por favor, no nos confundamos en eso. Pero claramente, un colega que trabaja en un lugar donde no están las condiciones 100% y saben que ese colega es el único responsable de tener seguro, no hay duda que si un colega tuvo un mal resultado porque se cortó la luz mientras estaba operando una cirugía, el mal resultado de esa cirugía va a recaer en el médico, puesto que es el médico el que tiene el seguro que va a poder responder frente a eso. Por eso nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario para discutir, hacernos todos nuestros aportes, pero sobre todo avanzar en conjunto. Yo creo que la Cámara de Diputados es un espacio muy positivo para discutir la formación médica desde el pregrado, la formación de especialistas y en el control permanente de nuestro quehacer, justamente para prevenir que existan situaciones que pudiesen eventualmente producir daño
en los pacientes. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto. Señor Miseroni, para Sí, cerrar, breve, por muchas favor. gracias, presidente. El diputado Lonton preguntó específicamente por el derecho comparado en esta situación, en frente al seguro obligatorio. Que sería un contrato forzoso, o sea, es aquel que la ley obliga a celebrar. La crítica que yo hago al proyecto es que en ningún país, ni siquiera en los casos que cita en su exposición de motivos, se regulan los términos que se pretende hacer en este proyecto. Y ese es el problema de fondo. Yo creo que cuando se ha tratado de legislar, cuando se ha legislado y se ha establecido seguro, por ejemplo, la obligación de contratar seguro, se ha legislado en un contexto de abordar en su totalidad el problema de la medicina defensiva. Y es en ese contexto que se han aplicado la legislación italiana, la legislación española, así lo establece. No llegar y establecer en un inciso que se establece que es obligatorio ahora para los médicos exclusivamente tener que contratar un seguro. Esa es la cuestión de fondo que merece ser criticado en este proyecto, en cómo se enfrenta esta problemática. Si ustedes ven, yo los invito a ver la ley Gelli-Bianco número 24 de 2017, que se dictó en Italia y que aborda muchos otros aspectos, además del tema del seguro. Los requisitos de procesabilidad para poder iniciar un juicio de esta naturaleza, el tipo de responsabilidad que se le atribuye a la estructura sanitaria y al prestador individual es distinto, etcétera. Es decir, se abordan muchas materias, no solo llegar y establecer sin más la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil. Entonces, es en ese contexto que yo creo debería ser abordada esta problemática, que merece un estudio mucho más acabado que simplemente establecer un contrato forzoso como se pretende modificando el artículo 112 del Código Sanitario. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Miseroni. Con eso terminamos el punto 1 de la tabla. Estamos a 5 minutos de terminar la sesión. El segundo proyecto de la tabla, que tiene relación con cigarros electrónicos, vaporizadores y otros, de establecer una regulación en distintas materias, es un proyecto que ya inició su tramitación en esta comisión en la anterior legislatura, fue aprobado en general y que está para discusión en particular. Es justamente un proyecto de ley no solamente firmado por el senador Castro cuando fue diputado, también me parece el diputado Félix, sino también por el actual presidente, Gabriel Boric, cuando fue diputado. Entonces, un proyecto que aborda una temática también muy carente de regulación. Tenemos el día de hoy invitado al señor Ignacio Leiva, que ya presentó esta comisión en la anterior legislatura, pero tendiendo, por supuesto, que la mayoría de los diputados y las diputadas somos nuevos en esta comisión, y me incluyo ahí, nos pareció importante también escucharlo. Así que, pero antes de darle la palabra al señor Ignacio Leiva, que espero que podamos escucharlo, me gustaría, aprovechando la presencia del senador Juan Luis Castro en la comisión, poder escuchar una pequeña intervención con respecto a este proyecto que estamos retomando su discusión, y para ello, por supuesto, pido prorrogar, entendiendo que va a estar entre medio de su alocución el cierre de la sesión, y extender por 15 minutos. ¿Hay acuerdo para extender por 15 minutos? Perfecto. Senador. Gracias, presidente. Por haberme invitado, voy a ser muy breve y voy a dejar la intervención en manos de Ana María también para que todos la puedan revisar y considerar. Es una carilla media. Bueno, este proyecto contó con el patrocinio del exdiputado Gabriel Boric y también de Jaime Belolio, que después logró ser ministro secretario general de gobierno, y así toda una transversalidad de ex parlamentarios, y esencialmente versa sobre la situación en que están los vaporizadores hoy día en el mundo, entendiendo que ahí hay un 95% de menor daño que el cigarrillo, que es producto del tabaco. Hay adicción a la nicotina reconocida, tanto en el tabaco como en aquellos que usan vaporizadores. Recordemos que la nicotina es altamente adictiva, pero no es cancerígena, a referencia de lo que ocurre en el tabaco. Actualmente está regulado en Chile
como producto farmacéutico. Así quedó establecido cuando ellos tienen nicotina, lo que ha mantenido su comercialización hoy día en un plano prácticamente de descontrol y desregulación, porque la gente sabe que en cualquier lugar, en cualquier comercio, puede adquirirlo sin ningún tipo de fiscalización, ni en el contenido de los líquidos, ni en los dispositivos propiamente tales. Por eso es que propusimos en su minuto este abanico bien transversal de diputados, legislar sobre esto, prohibiendo su comercialización a menores e informando a la población adulta que fuma sobre la existencia de una alternativa que puede ser bastante menos riesgosa que los cigarrillos. Y en caso de gravarse, o sea, de tener impuestos, el impuesto al cual debería ascender como máximo del 5% de los impuestos al tabaco, reflejando así sus bajas externalidades negativas comparativamente con el humo del tabaco. La OMS, y ahí juntamos una lista de innumerables publicaciones, ha reconocido la eficacia de estos dispositivos con regulación. Eso es la clave de este punto. Si no, no tendría ningún sentido para proteger a menores, embarazadas y adultos que no fuman. Al mismo tiempo, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza, China y Corea del Sur, entre diversos otros países, ya cuentan con regulaciones que permiten su comercialización fiscalizada por los organismos sanitarios de esos países. Y en muchos ya han sido incluidos incluso en las políticas de salud pública como una efectiva herramienta de reducción de riesgos y daños en la lucha contra el tabaquismo. El gobierno de Nueva Zelanda, por ejemplo, ha promovido recientemente el uso de vaporizadores en fumadores para poder alcanzar la meta. Este es el primer país que se autoimpuso una meta de erradicar el consumo de tabaco al año 2025. Es una meta de gobierno. Y en ese sentido es que ha colocado a disposición una regulación efectiva de vaporizadores para favorecer el tránsito de quienes salen del humo del tabaco. Este proyecto fue firmado y votado a favor en general en la sesión de la Comisión de Salud del día 15 de junio del 2021 y luego la Comisión, el día martes 18 de enero del 2022, aprobó en votación unánime con los votos del diputado Andrés Celis, de Ricardo Celis, de Sergio Gaona, de Jimeno Sandón, Gustavo Sangüesa, Víctor Torres y quien habla, la indicación que presentamos en esa oportunidad para hacer una refundición, porque aquí lo que ocurrió, presidente, es que del Senado provenía un proyecto de ley sobre tabaco y cigarrillo electrónico juntos. Y en paralelo había surgido esta iniciativa y a mí se me encomendó en esa época proponer una modalidad de o desdoblamiento o armonización de estas dos iniciativas que venían caminando por separado, una del Senado y otra de la Cámara. Y así fue como entonces en esa oportunidad se separaron todos aquellos aspectos relacionados a cigarrillo electrónico o vaporizadores de lo que es tabaco. Esos son los dos grandes mundos que se separaron en enero de este año en la Comisión de Salud, y por eso entonces aquí está caminando el proyecto que venía del Senado, que es sobre tabaco esencialmente, y este proyecto que está en una etapa anterior porque está en trámite, primer trámite acá en la Comisión de Salud de la Cámara y el que ustedes han convocado a la discusión en particular. Y a diferencia de otros proyectos que buscan la homologación al tabaco, aunque no tengan tabaco, en este proyecto que estamos hablando se reconoce como una alternativa riesgosa para la salud y efectiva para que no haya consumo de cigarrillo, que es el objetivo final al que apunta todo el proceso sanitario, que es evitar el alto consumo de tabaco en los países, y particularmente en Chile. Aquí en la comisión pasaron autoridades diversas en los temas de tabaco, que han enseñado todas las condiciones en las cuales Chile hoy día, a pesar de que ha bajado con las diferentes leyes de tabaco que vienen de los años 90, el consumo debe estar en 35% aproximadamente de la población, según los grupos de riesgo, pero todavía sigue siendo un problema, y lo es más aún cuando hay comercio clandestino de tabaco. Hay una comercialización ilegal que llega a ferias libres, que llega a muchos lugares con cajetillas a 1.000 pesos y que obviamente son mucho más tóxicas en sus cancerígenos que otros. Por lo tanto, presidente, simplemente decir que este proyecto, a mi juicio, y lo de todos los firmantes, que son muy transversales, amerita que siga su discusión, su avance en la comisión, dispuesto, por supuesto, a colaborar en todo lo que sea necesario, pero nos parecía razonable entregar esta exposición de motivos para entender claramente que no colisionan los proyectos que están acá, porque este versa sobre vaporizadores y cigarrillo electrónico, y el otro proyecto que está en segundo trámite es sobre tabaco.
y tabaco calentado o recalentado a baja temperatura, y por lo tanto es un mundo distinto que hay que también enfocar en cuanto a las disposiciones sanitarias. Eso es cuanto puedo informar, presidente. Muchas gracias, senador. De hecho, el proyecto que usted está señalando lo tenemos en cuarto punto en la tabla, que es el que está en el segundo trámite constitucional, lo colocamos como un pack, por así decirlo, en la tabla. Diputado Vilayú. Por intervención, presidente, preguntarle a nuestro senador algunas dudas que yo, el desconocimiento de lo que significa mucho esto de los cigarrillos, ¿cierto? Estos nuevos, los cancerígenos. Si bien es cierto, el senador dice que la nicotina, y lo tengo acá, si bien es cierto, adictiva, no es cancerígena. Claro que no es cancerígena, sabemos que, ¿cierto?, el cigarrillo común y corriente, el papel y todos los nitratos, nitritos, etcétera, pueden producir cáncer gástrico, etcétera, otra cosa, renales, etcétera. Y efectivamente no está ese problema del papel. Pero la nicotina, todo lo que trabajamos en la parte cardiovascular, y nuestro senador sabrá que también produce problemas vasculares, ¿cierto? La nicotina como tal no es así algo tan sano. Entonces habría que ver si eso está limitado, es decir, las personas que van a fumar eso tienen algún tipo de limitaciones, ¿cierto? O si uno puede recomendar. Esa es una cosa. Y lo otro que yo desconozco, realmente yo he visto mucha gente fumar, pero eso funciona con una pila, tengo entendido, no sé cómo se calienta, cómo hace vapor. Tengo la impresión a las personas que les pregunté si acaso funciona con una pila. Y si es así, mi pregunta ahora que estamos en la contaminación, ¿qué hacemos con la pila, etcétera? No lo sé. Entonces es un tema que yo lo pregunté y me dijeron sí, funciona con una pila. La verdad no sé cómo funciona. Y si es así con una pila, me parece, no sé si lo vieron en la comisión. Esa es la única duda que tengo. Evidentemente, la ayuda para aquellas personas que no quieran fumar, quieren dejar el cigarrillo, claro que es un ayudante, pero es un ayudante limitado. Cuando empezamos a usar los parches de nicotina, etcétera, en algún momento, ¿cierto?, era totalmente limitado. Aquí se da cancha libre, pues, evidentemente, para poder fumar. Yo creo que sí que me parece que está bien, hay que regularlo, pero tengo esas dos dudas. Gracias, diputado Vilayú. Senador. Sí, muy buenas preguntas, mi colega diputado Vilayú. Bueno, partimos de la base de que hoy día hay un escenario en Chile donde aquí hay un comercio absolutamente prolífero, totalmente fuera del control de la autoridad sanitaria. Cada cual vende en todas partes dispositivos electrónicos que nadie sabe ni cómo están hechos, ni qué contienen, ni las cantidades, nada. Esta es la ley de la selva hoy día. Entonces, uno podría decir, bueno, eliminemos todo eso. Parece difícil porque ya está instalado en muchas partes. Ya hay un hábito de la gente de recurrir a estos productos. Y por eso nosotros creímos que era mejor regularlo bajo normas que fueran efectivas. En ese sentido hay en el proyecto mismo una serie de provisiones que están advertidas, además, entendiendo lo que usted dice, que algunos pueden querer usarlo con o sin nicotina, es variable eso. ¿Por qué? Porque todos entendemos que la dependencia al cigarrillo depende mucho del factor adictivo y también de los saborizantes, entre otros casos, que también son temas regulatorios. Y que en este caso pueden y deben ser advertidos a la población. Es lo mismo un poquito, por decirlo en otro plano, el alcohol. Uno dice, el alcohol sí, pero depende de la dosis, depende de la velocidad, depende de tantas cosas, puede o no generar un problema. En este caso, el factor 1 es el cancerígeno del tabaco, y ese patrimonio está ahí. A Chile está por llegar el tabaco recalentado, que lo colocan a una temperatura bastante más inferior que la del cigarrillo, y que en otros países europeos también se está usando para ciertos casos. No ha llegado todavía comercialmente a Chile, pero va a llegar, y eso está en el otro proyecto de ley, que está en segundo trámite, también ahí bastante bien regulado. En este caso, versa sobre este aspecto con advertencia respecto a la nicotina, porque no es una sustancia ilícita, la nicotina. No lo es. Sí tiene que ser advertida. Eso es claro para menores de edad, para los adultos, para embarazadas, para todos los que tienen riesgo cardiovascular, para que no haya ningún tipo de publicidad engañosa al respecto. Y respecto a las baterías, generalmente son de litio, diputados. Son las mismas que se usan en los celulares, que son recargables en una conexión USB. Eso es lo habitual, lo que se ve tradicionalmente, por lo tanto está dentro de la misma esfera de las baterías de litio que tienen otros dispositivos electrónicos. Gracias, senador. Diputado Celi, yo también sé que se quería intervenir sobre este proyecto. Diputado, por el tiempo, prefiero que lo haga el invitado. Si no. Perfecto. No. Muchas gracias.
Muchas gracias, senador, por su presencia. Y siempre siéntase bienvenido a venir aquí a la comisión. Ah, perfecto. También lo tendremos considerado. Bueno, y también llegará ya si es que avanza en esta Cámara. Bueno, le damos la palabra al señor Ignacio Leiva, presidente de la Asociación de Consumidores de Consumidores de Vaporizadores. Señor Ignacio Leiva, tenemos poco tiempo, así que yo sé que usted ya presentó en esta comisión un par de el año pasado, me parece, y tenemos a la vista sus antecedentes, pero como hemos retomado el proyecto, tuvimos a bien invitarlo nuevamente, así que le pedimos, por supuesto, que su presentación pueda hacerla brevemente. Le doy la palabra. Puede compartir pantalla también. Está muteado, por si acá. Ahí. ¿Aló? ¿Ahí se me escucha? Sí, lo escuchamos. Ok. Bueno, señor presidente, por su intermedio, agradecer la invitación y la oportunidad de exponer ante esta Comisión de Salud. Mi nombre es Ignacio Leiva Benítez, soy presidente de la Asociación Nacional de Consumidores de Vaporizadores de Chile, representante además de la agrupación Chile No Fuma Vapea y secretario de la Agrupación Internacional por la Reducción de Riesgos y Daños Provocados por el Tabaquismo, ARDT Iberoamérica. Llevo más de 10 años informando a la comunidad y abogando por los derechos de los vaperos. Este proyecto tiene dos objetivos claros. El primero es proteger y mantener a los menores de edad alejados de los vaporizadores, tengan o no estos nicotina, lo que se ha transformado en un problema cada vez más recurrente en los colegios de nuestro país. Y el segundo es poner a disposición de los adultos que fuman esta alternativa menos dañina, con estándares de calidad que aseguren su salud e integridad física. Los vaporizadores son al menos un 95% menos dañinos que los cigarrillos, porque no liberan humo. Lo que produce cáncer son los componentes cancerígenos que se encuentran presentes en el humo. La nicotina, si bien es adictiva, no es cancerígena y está presente naturalmente no solo en el tabaco, sino que también en los tomates, las berenjenas, la pimienta negra, las papas y otras plantas soláneas que consumimos a diario. Es la combustión la que mata a los fumadores. Este proceso químico es lo que genera el monóxido de carbono y el alquitrán, los principales causantes de las muertes y enfermedades derivadas del tabaquismo. En los vaporizadores, la combustión, y en esto quiero ser tajante, se elimina totalmente, en un 100%. En los cigarrillos electrónicos, o mal llamados cigarrillos electrónicos, no existe ningún tipo de combustión, por lo tanto, el monóxido de carbono y lo que conocemos como alquitrán quedan absolutamente eliminados. Y es por esto que son una alternativa muchísimo menos dañina para aquellas personas que no pueden o no quieren dejar de fumar. Pero, ¿qué son los vaporizadores o los mal llamados cigarrillos electrónicos? Son dispositivos, perdón, no sé qué pasó, no perdí la conexión. ¿Aló? Lo seguimos escuchando, lo estamos escuchando, no se preocupe. Algo pasó, no veo. Lo estamos escuchando, puede continuar. ¿Me escucha ahí? ¿Aló? ¿Aló? Lo estamos escuchando. ¿Me escucha o no? ¿Aló? Ahí lo escucho. Sí, lo estamos escuchando, continúe. Perdón, me quedé en que son dispositivos, ok. Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que vaporizan un líquido compuesto en un 90% en propilenglicol y glicerina vegetal. Además tienen saborizantes y aromatizantes y, como bien se explicó antes, pueden o no contener nicotina. Los cigarrillos electrónicos no contienen tabaco de ninguna forma y en ninguna de sus partes. Es por eso que muy acertadamente esta Comisión de Salud, el día martes 18 de enero del año presente, aprobó por votación unánime la indicación hecha por a quien recién escuchamos, el senador Juan Luis Castro, con respecto a dividirlo de los proyectos refundados a los cuales hizo mención hace un momento atrás. Se separaron los cigarrillos electrónicos o vaporizadores, con y sin nicotina, de lo que tiene que ver con el tabaco, lo que obviamente debe ser regulado en la ley de tabaco. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido la eficacia de estos dispositivos en el control del tabaquismo.
y ha recomendado su regulación para proteger a los menores, embarazadas y adultos que no fuman. El Royal College of Physicians del Reino Unido, junto con Public Health England, han sostenido por muchos años que el cigarrillo electrónico es al menos un 95% menos dañino, ya que no contiene humo como el cigarrillo tradicional, y que tienen el potencial de salvar millones de vidas en el mundo entero. El gobierno británico ha adoptado el cigarrillo electrónico como una herramienta eficaz en sus políticas de salud pública para luchar contra el tabaquismo. Ha creado sendas campañas informativas llamando a los fumadores a cambiarse a esta alternativa al menos un 95% menos dañina. Incluso existen tiendas de vapeo al interior de hospitales públicos y se entregan gratuitamente en hospitales como los de Norfolk, Londres, Leicester y Edimburgo, entre otros. Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, Canadá, China y Corea del Sur, entre muchos otros países, tal como decía el doctor Juan Luis Castro, ya cuentan con regulaciones que permiten su comercialización, y en muchos de ellos también se han incluido en sus políticas de salud pública como una efectiva herramienta en la reducción de riesgos y daños en la lucha en contra del tabaquismo. El gobierno de Nueva Zelanda, por ejemplo, promueve y recomienda el uso de los vaporizadores en fumadores para poder alcanzar la meta de erradicar el consumo de tabaco al año 2025. En Chile, los vaporizadores con nicotina son considerados muy erradamente como productos farmacéuticos, lo que ha significado una traba permanente y ha logrado que ninguno haya podido ser registrado hasta el día de hoy en el Instituto de Salud Pública. Según las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, mueren 52 chilenos al día, es decir, 18.960 compatriotas al año por causas directamente relacionadas al humo del cigarro. Este hábito ocasiona en el país unos 120.000 casos anuales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, neumonía, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Chile, y esto no hay nadie mejor que ustedes, los diputados de la Comisión de Salud, para entender qué es lo que significa. Chile gasta el 11,5% del presupuesto anual de salud en enfermedades directamente relacionadas con el tabaquismo. Imagínense todo lo que se podría hacer con un 11%, un 11 y un poco más por ciento adicional en las arcas para poder defender la salud. El Estado debe proteger a los menores y promover adecuadamente en los adultos que fuman aquellas alternativas que son menos riesgosas para la salud y que han demostrado ser efectivas en la experiencia internacional para atacar el tabaquismo. Con este proyecto de ley, el cigarrillo electrónico se podría transformar en una importante herramienta para atacar la principal causa de muerte en nuestro país. Con su intermedio, señor presidente, nuevamente quiero agradecer la invitación y la oportunidad de ser escuchado y quedo a su entera disposición para absorber dudas o consultas y comparecer cuantas veces sea necesario para poder ayudar con este proyecto que permitirá salvar la vida de miles de chilenos y chilenas y evitar el sufrimiento de miles de familias. Además, por su intermedio, señor presidente, me gustaría pedirle a los diputados con quienes no me he podido reunir por la ley del lobby, que por favor acepten la invitación para poder entregarles en mayor detalle la evidencia científica que existe hoy. Al momento existen aproximadamente 8.000 estudios a nivel mundial sobre el cigarrillo electrónico. Hace un tiempo atrás podíamos hablar de desconocimiento. Hoy día se sabe que el cigarrillo electrónico puede salvar la vida de miles de millones de personas en el mundo, pero lo que nos convoca, la vida de casi 19.000 chilenos al año. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Leiva. Bueno, al menos yo me reuní con usted, ya presentado anteriormente en la comisión, lo volvimos a escuchar ahora, el día de hoy, al retomar esta discusión. Yo creo que también eso se puede hacer extensivo a los diputados de esta comisión en cuanto a la ley del lobby que usted ha presentado y que estoy en conocimiento. Pero lo hemos escuchado. Y yo creo que es lo más importante, y vamos a continuar la tramitación de este proyecto en las próximas sesiones. Disculpe, señor presidente,
Solo para dejarlo claro, yo estoy profundamente agradecido de haber sido escuchado, que no se vaya a tomar como en mala onda mi comentario, porque es todo lo contrario, es solamente comentar que estoy disponible para poder reunirme y entregar una gran cantidad de información a todos los diputados, y efectivamente yo le agradezco mucho el tiempo que usted me entregó, donde pudimos conversar en detalle sobre el cigarrillo electrónico. Muchas gracias, presidente. Perfecto, señor Leiva. Señor Yanjet, ¿usted quiere intervenir sobre este tema? Por supuesto. Si también me avisa cuando va a ingresar las indicaciones de anticonceptivo, también somos más felices todavía. Está apagado, ahí. Ahora sí. No, presidente, dos cosas. Primero, respecto a anticonceptivo, y está la diputada Camila Rojas todavía, estamos conversando con su equipo y esperamos tener novedades. No sabemos si la próxima sesión sí, pero sí, digamos, esperamos la subsiguiente, ¿ya? Luego estamos conversando con el equipo interno de la diputada Rojas. Y solamente, presidente, yo sé que nos van a mandar un oficio y lo vamos a contestar formalmente, pero lo que planteó el diputado Lilayú al inicio, que lo conversé con él en el momento en que se tuvo que retirar, solamente para dejarlo claro, es que las vacunas se extendió su vigencia de 9 a 12 meses, ¿ya? Y por lo tanto, no es que se hayan aplicado vacunas vencidas, sino que se aplicaron vacunas con la nueva vigencia extendida que fue adoptada de acuerdo a la normativa sanitaria y con todos los controles y estándares de calidad vigentes. Vamos a llegar todos los antecedentes, pero dado efectivamente lo relevante de esta información y dado que nos interesa efectivamente seguir entregando la tranquilidad de que el programa de vacunación se ajusta a la normativa, quería hacer presente inmediatamente este tema, señor presidente. Gracias, señor Yanjet. Bueno, en el mismo sentido, y aprovechando que al parecer el próximo martes tienen un punto de prensa COVID, podrían justamente aclarar esto a la opinión pública, si es que así lo tienen a bien considerar ustedes como ejecutivo. Solamente un planteamiento, podemos conversarlo brevemente en la próxima sesión, pero es bueno también que lo conozca la opinión pública. Yo creo que no toda la ciudadanía está observando en estos momentos esta comisión como para haberse dado por enterada de esta aclaración, así que bueno, muchas gracias a todos los que participaron en esta sesión, que estuvo bastante retrasada por la sesión especial que tuvimos previamente. Gajes del oficio, decimos habitualmente, pero por supuesto que agradecemos a todos quienes esperaban pacientemente su inicio, y agradecemos a los diputados que también se quedaron hasta el final, sea telemáticamente o presencialmente. Habiéndose cumplido parcialmente el objeto de la sesión, esta se levanta.